Hola amigos y amigas de Viva Comunidad, familia de la fe. Volvemos a la carta a los Hebreos. En este fin de semana, Hebreos capítulo 4, del verso 1 al versículo 13. El escritor de la carta Hebreos observa la existencia del reposo especial de Dios condicionado a la actitud del corazón. Según el verso 7 del capítulo 4, aquí cita por tercera vez el Salmo 95 del verso 7 y 8. Al final del verso 7 se lee: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. La primera vez lo dijo o se escribió o lo leímos en el capítulo 3, versículo 7. Y la segunda vez lo vemos en el capítulo 3, versículo 15. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. ¿Por qué la insistencia? Bueno, definitivamente el escritor quiere advertirnos para no perdernos lo que tiene el Señor cada día para nosotros. Leemos el capítulo 4, el verso 1 y 2 y el verso 6 y 7. Dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora leo el verso 6 y 7. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Esto se trata de esforzarse a diario en el reposo especial de Dios. Aquí el escritor tiene por referencia tanto la tierra prometida, allá según el Pentateuco, y el día de reposo o el día sábado, al igual que se encuentra según el Pentateuco. Estos sirven como referencia para la carta titulada Hebreos. Pero este día de reposo es mucho más que un tema geográfico y un día sagrado, un día en especial de la semana. Lo explica entre los versos 8 al 11 y voy ya entonces a leer. Hebreos 4, versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, y aquí abro paréntesis y hago la observación, recuerda que Josué fue quien lideró la entrada del pueblo a la tierra prometida. Sigo leyendo el verso. Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Aquí hace justamente referencia a David, quien habló de un hoy según Hebreos 3:15 y Hebreos 3:7, en donde ya he dicho que citó Salmo 95. Recuerda, David fue el sucesor del primer rey de Israel y después de los jueces, en donde no había rey, y fue después de Josué justamente quien lideró la conquista y sucedió a Moisés. Sigo leyendo ahora el verso 9. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial por el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas.
Y subrayo entonces el versículo 11. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Una palabra también clave y que lo vamos a ir leyendo o tú la vas a ir observando vez tras vez mientras avanzamos en la lectura de Hebreos. En este esfuerzo hay tres componentes. Uno, el corazón. Dos, el reposo especial para el pueblo de Dios. Y tres, lo que sostiene justamente el cumplimiento de esta promesa, la palabra de Dios. Vuelvo a citar los componentes. Uno, el corazón. Dos, el reposo especial para el pueblo de Dios. Y tres, la palabra de Dios, que sostiene el cumplimiento de la promesa. Recuerda este vínculo perfecto entre lo que es entender y creer, o el vínculo perfecto entre la fe y la acción. Escudriñamos con detenimiento para gozarnos de las maravillas de que, según Hebreos 3, el primer versículo, Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, nos está entrenando y perfeccionando nuestra fe. Esto no es un invento personal, no es y ni debería ser un invento de uno o de dos. Esto es según la palabra escrita, dispuesta para definir lo que es el reposo especial de Dios para el pueblo de Dios y cómo el corazón puede decidir entrar como también no entrar. Dice Hebreos 4, versículo 3, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Entonces vamos a ver qué tenemos que saber o entender y por supuesto accionar con estos tres componentes. El primer componente, como dije, es el corazón. En la literatura hebrea el corazón es el centro de comando. Precisamente Jesús instruyó, según Mateo 15, versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. El maestro Salomón bien dejó la advertencia según Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es el tamaño de un puño. El peso varía según el sexo. Pesa más para los varones. Situado en el centro de la cavidad torácica y nos bombea la sangre a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. Su ritmo correcto sostiene justamente la vida. Es tan importante su funcionamiento biológico que si no late, o si late mucho o si late menos, justamente nos desvaría, nos quita la funcionalidad, y ni hablar ni pensar justamente en un paro cardíaco. Tan importante es su funcionamiento biológico como lo es su condición espiritual, por lo menos conforme a lo que Dios, nuestro Dios, nos ha dejado por escrito. Dios mira el corazón con sumo detenimiento. El profeta Jeremías capítulo 17, él escribió desde el verso 7, Jeremías 17, versículo 7 hasta el versículo 10. Lo leo, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas
están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ya ellos lo habían aprendido porque David justamente hizo su reprimenda a Israel según el Salmo 95. Salmo 95, otra vez versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Justamente Dios cuida de mí. Lo cantamos, visitó nuestra casa, dio luz en la oscuridad, pero nos cuida y nos guía justamente según sus palabras. Cuida de mí, cuida de ti, advirtiéndonos con respecto a cómo está nuestro corazón. ¿Confía en Él o desconfía en Él? Vuelvo a Hebreos capítulo 4 y el versículo 2. La segunda parte del versículo 2 dice: pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque, y subrayé, no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Mientras que, según el capítulo 4, versículo 3, dice: en tal reposo entramos los que somos creyentes. Hay quienes no entran, hay quienes sí entran. Hay quienes creen, hay quienes no creen. Hay quienes tienen un corazón endurecido. Hay quienes le han dado su corazón a Dios para que haga una transformación de corazón abierto. Creer es confiar, y no de labios para afuera, sino con el corazón que ha regresado al Cristo. Leemos en el capítulo 4, versículo 6, en Hebreos, la segunda parte del verso 6. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Recuerda el vínculo perfecto entre entender y creer, y justamente la relación perfecta entre fe y actuar. Confiar es obedecer. Se trata de creer que se está escuchando y así decidiendo seguir al Dios viviente, no cualquier hombre. Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe y justamente quiere entrenar nuestro corazón para una maratónica, no necesariamente para una carrera de velocidad ni de tantas yardas, sino una maratónica, porque la vida demanda un corazón saludable, un corazón fuerte, esforzados a diario en el reposo de Dios. Es lo que nos plantea capítulo 4 de Hebreos, versículo 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. David, mucho antes a esto que se encuentra en el Salmo 95, respondió según Primera de Samuel capítulo 17, ahí a la altura desde el verso 34. Primera de Samuel 17, desde el verso 34. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor,
que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David aquí se presenta como alguien con un corazón confiado en el Señor. David nos modeló un vínculo perfecto entre fe y acción. De hecho, Dios, según Hechos 13, versículo 22, dijo acerca de David: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará lo que yo quiero. Esta es una sencilla descripción de un corazón confiado, según la Nueva Traducción Viviente. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y no por lo que dirá el resto, no por lo que dirán las multitudes, sino porque se estableció una relación personal con Dios. Dios que promete vida. Según vimos el domingo pasado, le proveyó vida a María Magdalena, así también a Pedro y a Juan. Y ahí están sus relatos, su participación en lo que Dios está haciendo de este lado del cielo. De María sacó o expulsó 7 demonios. Pero ella pudo vivir esa experiencia sobrenatural y aún así mantener su corazón vacío. Y Jesús habla eso según los evangelios, que si la casa está vacía, los demonios que fueron expulsados, cuando regresen y ven que la casa está limpia y ordenada, entran y todavía entran con muchos otros más. Otro texto vinculante aquí para pasar al siguiente componente es el Salmo 33. Salmo 33, desde el versículo 13. Voy a leer del 13 al 21. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Y dice el verso 20, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. En Él se regocija nuestro corazón. Es una perfecta, otra más, descripción de un corazón confiado. Y por supuesto, del siguiente componente, el reposo especial para Dios. Perdón, el reposo especial para el pueblo de Dios. En Génesis, según Hebreos 4:4, Dios contempló desde el principio el reposo en la creación. Dice, pues en algún lugar, estoy leyendo Hebreos 4, verso 4, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. En el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Cuando los hebreos, antes de conquistar la tierra, justamente es lo que los identifica como hebreos del otro lado del Hebrón, salieron de Egipto, salieron con la visión en la tierra prometida. Aquella generación no entró a la tierra prometida por su rebelión en el desierto. Es lo que vemos en el verso 17, en el verso 15, perdón, y por supuesto en la narración según Éxodo y por supuesto Josué. Aquella generación no entró y por medio del rey David, Dios predijo un día de salvación, mayor que la tierra prometida. Hebreos lo sostiene. Hoy es para entrar al reposo especial para el pueblo de Dios.
Ya el escritor nos ha estado introduciendo desde el capítulo 2, del versículo 10, a este hecho trascendente. Dice, de llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Con otras palabras, dice lo mismo según capítulo 3, el versículo 1, cuando afirma que tenemos parte con los que han sido llamados al cielo. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Tenemos parte con los que han sido llamados al cielo. Es la promesa garantizada de entrar a la redención final. Usted puede recordar Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. El tema es que tanto allá como acá, el Señor te quiere exponer a su reposo hoy. Un reposo diario. Tenemos que volver a Hebreos 4, versos 8 al 11. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no había hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Es abandonar la creencia de experimentar el reposo de Dios con las obras de la ley mosaica, los salmos y los profetas, sin ningún tipo de vínculo o relación con Jesús, el Hijo de Dios. Según capítulo 3 del verso 1, nos dijo, consideren detenidamente a Jesús. Así lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Consideren detenidamente a este Jesús. Y a la altura del capítulo 4, versículo 14, nos afirma que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Con Jesús al frente de la casa de Dios, podemos y tenemos que esforzarnos en cumplir las Escrituras y disfrutar en consecuencia el reposo para el pueblo de Dios. Pero esto es posible por medio de una relación personal e íntima con Jesús. Con Jesús es posible obedecer genuinamente lo que le agrada a Dios y nos permite reposar verdaderamente a diario. Es especial, pues nos pone la mirada al cielo. Ese es nuestro destino. Pero también es especial porque nos regula la vida en esta tierra, en este lado del cielo. Según Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que su expectativa de vida en abundancia sigue siendo real. Fíjate en Hebreos 9, versículo 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas. Hebreos 13, versículo 9. Fíjate en el verso 9 del capítulo 13. Primero dice el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero fíjate lo que dice el verso 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia, no por la ley. Por la gracia. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo coman. Un corazón no convertido a Cristo jamás experimentará el reposo de Dios. Ni aquí ni por la eternidad. Un corazón, vuelvo a decir, no cristiano, jamás experimentará, convertido a Cristo, jamás experimentará el reposo de Dios. Aquí, hoy, ni por la eternidad. Mientras que un corazón convertido a Cristo tiene la posibilidad de aprender a obedecer
lo cual es sinónimo de ese reposo especial para el pueblo de Dios, porque ya no es por las obras, sino por Jesús. Cristo es nuestro entrenador diario, nuestro entrenador diario para el reposo especial, nuestro entrenador diario para el reposo especial para el pueblo de Dios. Hebreos 5, versículo 8 y versículo 9 dice lo siguiente. Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No como el pueblo de Israel allá en el desierto, por falta de agua, que riñeron contra Moisés y pusieron a prueba a Dios. Y así no entraron a la tierra prometida. Es la gracia redentora y esta gracia transformadora de nuestro instructor para esforzarnos a diario en el reposo especial para el pueblo de Dios, bajo este cielo y precisamente con este cuerpo, como bien recién leímos en Eclesiastés 12 el jueves que pasó, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros pies y manos, con nuestra mente, con el cerebro. Lo que justamente sostiene el vínculo con este tercer componente, la palabra de Dios. Primero el corazón, el segundo entender este reposo especial para el pueblo de Dios y por supuesto entonces cuyo fundamento o fuente es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4, versos 12 y 13. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Justamente por lo menos nos dice que estaremos cara a cara a nuestro Dios. La buena noticia es que podemos ir preparándonos para ese momento. Preparándonos hoy. No hay día seguro prometido para nadie. Y otra vez, el coronavirus no es lo peor que nos puede pasar o le está pasando a la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ella es la espada del Espíritu por medio del cual Cristo nos da libertad. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién nos lleva al Dios Padre? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. He citado recién Juan, el Evangelio según San Juan. Ya leímos allí en el versículo 12, más cortante que cualquier espada de dos filos. Y según Efesios capítulo 6, podemos sostenernos en medio de la batalla, de la lucha, de la prueba, al tomar el casco de la salvación. Efesios 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha presentado a Cristo, y quienes nos hemos convertido a Él, quienes hemos sido bautizados por Él, quienes hemos regresado a Él, justamente hemos sido salvados por Él. Y esta salvación justamente es para ver y enfrentar las mentiras del diablo, tanto con el escudo como con el casco, también con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos afirma nuestra salvación,
como también nos afirma qué hacemos mientras llegue ese día de reposo eterno. La palabra dice, ella juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por ahí donde entonces adquirimos libertad o podemos ser sanados. El Espíritu no quiere dejarnos como nos encontró. No nos quiere en una continua sospecha, en una constante duda. Él nos quiere mover de nuestra incredulidad para creer aún sin llegar a ver. Felices los que creen sin haber visto. Juan capítulo 21. Juan capítulo 20. La escena en donde está Tomás. El Espíritu Santo nos quiere librar del enojo, nos quiere librar de la maldad, que justamente nos roba el reposo diario. De eso trató Eclesiastés 11, versículo 10. Acuérdate, joven, disfruta, vete con la emoción, pero recuerda que sobre todo Dios te va a juzgar. Aleja de ti el enojo y también la maldad. El número de asistencia psicológica dispuesta para el MINSA ante el COVID-19 aquí en Panamá es el 511-4401. La palabra del Señor nos dispuso un número muchísimo tiempo atrás. 517-1920. 517-1920. Por eso se dice en Efesios 5, y leo desde el verso 14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Dice el verso 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Verso 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. ¿En quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de nuestro Dios. Efesios 5, 17, 19, 20. Y no es que estoy, ni tampoco llegaré a censurar la necesidad o la acción de alguien que llame a ese número dispuesto para atención psicológica. Pero vuelvo a la escritura y me maravilla y me emociona, me llena de felicidad saber de que Dios, desde mucho antes, nos ha preparado y nos ha provisto para momentos difíciles como los que se están viviendo en Panamá y en el mundo. Y es la iglesia, es el pueblo de Dios que no está desorientada, que no está sola. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que justamente vino a visitarnos, su gracia nos visitó, nos ha dejado ver su luz y en consecuencia nos ha permitido ver su palabra, que es lámpara a nuestros pies. Ella merece y es digna de confianza para estudiarla detenidamente. El salmo más extenso es el Salmo 19 y es un
es una poesía o es un capítulo colmado de justamente afirmar la calidad de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Ella es lámpara a nuestros pies. Salmo 119. Si no me equivoco, el Salmo 119, 115. Y esto no es justamente para debatir contra Dios, ni para justificar nuestra necedad. Muy por el contrario, es para conocer nuestra verdad. A Él no lo podemos engañar. ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos? Sino venir con un corazón sincero, dispuesto a la palabra de Dios para que la palabra nos sane. Es la advertencia, por ejemplo, de Eclesiastés. Todo está para esforzarnos en la gracia para vivir hoy y cada día en el reposo especial que Dios tiene para su pueblo. Cada pibeño, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, en donde justamente ante momentos como el de hoy, si nos justamente que si no cuidamos nuestro cuerpo ni nuestro corazón por el confinamiento y tal vez por la pasividad, el cuerpo se va a resentir. Así o aún peor es con nuestro espíritu. No necesitamos de un lugar, pero sí necesitamos de nuestra comunión con el Dios por medio de su Hijo, y justamente el mantenernos firmes y estables como iglesia para cuidarnos y entrar y esforzarnos para entrar en el reposo de Dios hoy. Sigue vigente la advertencia o la anticipación de nuestro Señor. Versos 1 y 2 de Hebreos 4. Cuidémonos por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, a algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Entonces no solamente les animo a cuidar su corazón físicamente. Estos días de confinamiento no es de excusa para aumentar de peso o no cuidar y facilitar que nuestro corazón mantenga el buen ritmo. Camina alrededor de la casa, dé unas vueltas entre el pasillo, vaya y venga, pero manténganse activos. Así también con un corazón confiado en Dios, en el reposo que nos da diariamente, con la seguridad de la eternidad, del cielo que nos espera, como también de la palabra de Dios que no nos deja lejos de la vida que proviene de Dios. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. El versículo 11. Es un tema de cada día y es un tema de cada creyente en Jesús. No seas de los que, según Hebreos 5, versículo 11, les entra por un oído y les sale por el otro. Esfuérzate con tu corazón, con el conocimiento y entendimiento del reposo especial para el pueblo de Dios. Esfuérzate conforme la palabra de nuestro Dios, la espada del Espíritu, tal vez para sanar tu corazón y tal vez para facilitar a que el mío también sea sanado. Y juntos cuidarnos y esforzarnos en entrar en ese reposo hoy. Reposo que el mundo jamás podrá dar. Reposo que el mundo jamás podrá dar. Solo lo puede dar nuestro Dios. Que Jesucristo te siga sustentando y que esta nueva semana que inicia justamente te esfuerces a diario en el reposo de Dios
concedido para los suyos. Hasta la próxima.